esperamos verlos ahí y que nuestro santo patrón interceda por nosotros. Bienaventurado San José, casto esposo de la Virgen María, permanece con nosotros en este día. Tú que protegiste a la Virgen y amaste al niño Jesús como a tu propio Hijo, le rescataste del peligro de muerte. Defiende de la Iglesia, la casa de Dios, comprada por la sangre de Cristo. Custodio de la Sagrada Familia, permanece con nosotros en nuestras pruebas. Que tus oraciones nos obtengan la fuerza para huir del error y luchar contra los poderes de la corrupción, de manera que en esta vida crezcamos en santidad y después de la muerte nos regocijemos con la corona de victoria. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para comenzar nuestra Santa Misa. Oh, canta una nueva canción al Señor, porque Él ha hecho maravillas a la vista de las naciones, que ha mostrado su liberación. Aleluya. Has hecho maravillas, oh Señor, en medio de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor.
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo lo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de tus fieles,
le desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, esto es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conoceremos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice el Señor. Si alguien permanece en mí, produce mucho fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento, y si se seca, luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Mientras caminamos durante este tiempo de Pascua, en los Evangelios reflexionamos en las palabras de Jesús de antes que se murió y resucitó. Y meditando en estas palabras, nosotros enseñamos cómo debemos vivir en este tiempo de la resurrección. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces debemos preguntar, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros si queremos permanecer en el Señor? Pues son muchas cosas que podemos decir. Pero ahora podemos reflexionar en tres áreas, cosas que podemos hacer si queremos permanecer como miembros de Jesús. La primera cosa es vivir una vida de oración. La oración es nuestra conversación con Dios, nuestra comunicación con Dios. Y la oración es más que decir: Señor, dame esto, gracias, y nada más. A veces les pregunto a la gente: ¿rezas cada día? Y me dicen: oh sí, Padre, rezo cuando me levanto y cuando me acosto. Ok, está bien, esto es importante, pero esta realmente no es una vida de oración. Si queremos vivir una vida de oración, debemos dedicar tiempo a una conversación con Dios, meditando en su palabra, meditando en los misterios de la fe que celebramos. La oración significa no solo hablar con Dios, sino más escuchar a Dios, a lo que nos dice. También la vida de oración requiere que nosotros practicamos silencio. Si siempre estamos hablando, si siempre andamos en TikTok y quien sea más, no vamos a poder escuchar a Dios. Él nos habla en el silencio de oración, de la meditación en su palabra. Debemos hablar y escuchar. Y así permanecemos en Dios,
porque Él, Dios mismo, está comunicando con nosotros, con nuestro corazón, guiándonos, dándonos su amor, recordándonos quién es y qué debemos hacer para seguir adelante. Entonces, hermanos, si queremos permanecer en Dios, si queremos permanecer en Cristo, debemos vivir una vida de oración. Y no solo decir buenos días y buenas noches a Dios, sino realmente pasar tiempo hablando con Él, en comunicación con Él. Entonces, la segunda cosa que podemos hacer para permanecer en Cristo es seguir sus mandamientos. Esto nos dice San Juan en la segunda lectura de hoy. Así sabemos que caminamos con el Señor, si cumplimos con sus mandamientos. También a veces la gente se dice, si yo creo en Dios, yo tengo mi relación con Dios, pero yo no sigo los demás mandamientos de la iglesia, esto no hago esto, pero sí creo en Dios. Pero no es así, hermanos. Si queremos permanecer en Cristo, debemos seguir sus mandamientos. Y nos enseña cómo debemos vivir en comunión con Él. Los mandamientos no son reglas y nada más. Es un camino que nos ha revelado. Ese camino nos guía hacia la vida eterna. Entonces no podemos decir que conocemos a Dios si no cumplimos con sus mandamientos. Como dice San Juan en otro lugar, si decimos esto, seremos mentirosos. Entonces, si queremos permanecer en Cristo, debemos seguir lo que nos dice, las enseñanzas de la iglesia que nos dio. Entonces hay que reflexionar. ¿Vivo de acuerdo con los mandamientos de Cristo o no? Y si la respuesta es no, hay que cambiar para que podamos vivir en comunión con Él. Y finalmente, hermanos, la tercera cosa que podemos hacer para permanecer en Cristo es vivir una vida sacramental, recibir los sacramentos. Dice Jesús en el Evangelio, al sarmiento que da fruto, lo poda para que da más fruto. ¿Y dónde nos poda el Señor? Principalmente, pues en el sacramento de la confesión, ¿verdad? Cuando decimos esto, Señor, quítalo de mi vida. No debe de pertenecer a mi vida. El Señor nos da su misericordia y la gracia de seguir sus mandamientos, de vencer las tentaciones. A veces hablo con la gente y me dicen, ay Padre, no lo puedo hacer, trato. Y les digo, ¿cuándo fue tu última confesión? Pues hace 5 años. Ay, por eso, Padre, no quiero confesar, sigo confesando las mismas cosas cada 10. Pues así crecemos. Cuando confesamos, el Señor no solo nos da su misericordia, nos da también su gracia para que podamos vencer las tentaciones en el futuro. Entonces podemos ser seguros, si recibimos el sacramento de la confesión, permanecemos en Cristo, porque Él nos regrese a su rebaño, a su cuerpo. También cuando venimos a la misa, escuchamos su palabra hablando directamente con nosotros. Por eso siempre les digo, deben venir a tiempo a la misa, ¿verdad? Porque escuchamos su palabra.
También debemos apagar los teléfonos para que podamos escuchar su palabra. En la misa recibimos el cuerpo de Cristo. Y nosotros, aunque somos pecadores, aunque somos débiles, frágiles, seres humanos, nosotros formamos el cuerpo de Cristo. No hay una manera más profunda de permanecer en Cristo que al recibir su cuerpo y su sangre. Pero si vamos a recibir el cuerpo, debemos seguir sus mandamientos. Debemos confesarnos para que nuestra vida sea en comunión con Él. ¿Cómo que recibimos comunión si no vivimos en comunión? Será una mentira. Entonces, hermanos, así es. El Señor nos invita a permanecer en Él. Y a través de una vida de oración, de seguir sus mandamientos y enseñanzas, y de vivir una vida sacramental, será posible. Y será posible producir mucho fruto. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia en esta misa de realmente rezar, de seguir sus caminos y recibir dignamente su cuerpo y su sangre. Así, todos nosotros como miembros de su cuerpo vamos a producir mucho fruto. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibieron misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en la misericordia de Dios, nos volvemos a Él con fe y oramos unidos. Para que la Iglesia se compadezca de los pobres y afligidos y los levante, oremos al Señor. Para que todos los que detentan algún liderazgo se esfuercen por la paz y la justicia, oremos al Señor. Para que cuantos han rechazado a Cristo puedan descubrir en Él el camino, la verdad y la vida verdaderos, oremos al Señor. Para que los recién bautizados y cuantos hacen su primera comunión crezcan en su amor y Cristo y en su deseo de comunicar su amor a los demás, oremos al Señor.
por las necesidades que guardamos en nuestro corazón. Oremos al Señor. Para los fieles difuntos sean recibidos en las moradas eternas. Oremos al Señor. Dios de compasión, nos llamas a extender tu amor compasivo a toda la creación. Infúndenos con tu amor para invitar a todos a compartir en la promesa redentora de tu resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles
cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joseph, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
y la verdadera vid, y ustedes son las ramas, dice el Señor. Quien permanece en mí y yo en él, da frutos en abundancia. Aleluya. Dios de los ejércitos, visita esta vid y la protege. Reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, nuestro suelo, que esté María a la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que esté María a la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, nuestro suelo, que esté María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que esté María la nación. Tú reinarás en nuestra patria, nuestro suelo, que esté María la nación. Tú reinarás, reina y ahora, en esta casa y población. Ten compasión del que te implora y acude a ti en la aflicción. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, nuestro suelo, que esté María la nación. En nuestra patria, nuestro suelo, que esté María la nación.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquam meruisti portare, alleluia, resurrexit sic ut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.